Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 13 de septiembre de 2016. Una jornada entonces con varios anuncios de importancia para el mercado colombiano. El día de ayer, de manera inusual, 3 miembros del Banco Central manifestaron sus posiciones con relación a lo que sería recomendable para el futuro próximo. Son 3 de un total de 7. Esto no es muy común. Generalmente máximo hay pronunciamiento de 2 miembros y lo usual es un solo miembro realizando declaraciones a los medios. El primero de ellos el día de ayer fue César Vallejo, que espera una dinámica de crecimiento mejor en el tercer trimestre de lo que fue el primero. Recuerden que el primero fue solamente 2%, y también considera que el crecimiento colombiano del año 2016 puede superar ese 2.3% que tiene ahora el Banco de la República como pronóstico central. Además, considera que un ciclo bajista de tasas de interés solo podría llegar cuando se tenga una mejor perspectiva inflacionaria, y explícitamente afirmó que no hay razón para reducir en este momento la tasa de referencia mientras las expectativas de inflación se mantengan en el 4%. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a las expectativas de inflación, tanto de analistas como las que uno obtiene a través de títulos del mercado de deuda pública, y pues son los analistas los que tienen unas expectativas de inflación un poco más marcadas al alza para plazos superiores a 12 meses. Cuando uno observa, por el contrario, los diferenciales de tasas de deuda pública en pesos y deuda pública ligados a la inflación, observa que esas expectativas de inflación más allá del mes de mayo de 2017 están por debajo del 4%, entonces nos llaman la atención estas declaraciones de César Vallejo. El que habló luego de César Vallejo fue Adolfo Meisel, que está de acuerdo en que es necesario en este momento unas expectativas de inflación ancladas y un descenso rápido de la inflación para poder reducir la tasa de referencia. Es decir, por lo menos la posición de Adolfo Meisel es un poco más sencilla de entender, y lo que él espera antes de apoyar un posible recorte de tasas es que la inflación 12 meses descienda más de lo que descendió durante el mes de agosto. Y frente al tema de crecimiento, considera que ese acuerdo con las FARC tendrá simplemente un impacto moderado. Y el tercero en hablar fue Juan Pablo Zárate, cerrando el día de declaraciones de miembros del Banco de la República, y considera abiertamente que es necesario todavía una política monetaria contractiva para lograr el objetivo inflacionario. Además, espera que esta política contractiva ayude para reducir ese déficit de cuenta corriente, es decir, el déficit colombiano con el exterior a niveles del 4% del PIB en el año 2017. Recuerden que el banco tiene un cálculo cercano al 5.3% para este año, y el año pasado fue de 6,5%. En términos históricos, un déficit de cuenta corriente superior al 3% es muy alto, con lo que ya llevaríamos 3 años en línea con este desfase, y es una de las principales debilidades que no solamente los analistas han mencionado, sino también las calificadoras de riesgo. Y con relación a este tema externo, interesante observar una nueva caída en la producción petrolera de Colombia. De acuerdo a la ANH, en agosto el promedio de producción de petróleo fue de solo 827.000 barriles día, es decir, un 2% o casi un 2% menos que en julio, y cerca a sus mínimos de los últimos 6 años. Esto también está pasando en China, pero la diferencia es que en China pues obviamente es una economía sustancialmente mayor a la colombiana, y pues el nivel de producción es de casi 4 millones de barriles día. El promedio de producción de los primeros 8 meses del año entonces es de 904.000 barriles día. Ese promedio es el que se tiene hasta el momento, y está ya por debajo de esa meta que tiene el gobierno de unos 915.000, 918.000 barriles día, que fue utilizado para calcular pues los recaudos tributarios. Entonces es interesante observar acá que la producción actual, 827.000 barriles, está casi un 10% por debajo de esa meta que tiene el gobierno para todo el año. Es decir, que nos vamos a continuar alejando de ese promedio deseado, de ese promedio objetivo que tiene el gobierno, y esto pues sin duda nos tiene dos problemas. El primero de ellos es que las cuentas externas, debido a esta menor producción de petróleo, pues sin duda van a ser afectadas, es decir, este cierre de desbalance que están proyectando pues puede afectarse. Y segundo, el tema fiscal derivado de los menores ingresos petroleros también. A pesar de todo esto, como hemos venido referenciando, los inversionistas extranjeros siguen considerando a los TES como una posibilidad interesante de inversión desde el punto de vista de rentabilidad, teniendo en cuenta que externamente hay varios títulos con tasas de interés cero o incluso en terreno negativo.
Con relación a este tema tributario, importante también mencionar lo anunciado por la DIAN, que en el acumulado de los primeros 8 meses también del año tiene un recaudo cercano a los 86.7 billones de pesos. Esto registra un crecimiento del 3.6% frente al mismo periodo del año 2015, pero recuerden que la entidad tiene una meta de crecimiento de ingresos o de recaudo de casi o un poco por encima del 5%, es decir que estamos por debajo de esa meta de recaudo y generando un faltante cercano a los 1.7 billones de pesos frente a esa meta, es decir, tenemos problemas en el frente externo, aunque en teoría venimos moderándolo, la producción de petróleo no nos ayuda, y por el otro lado el recaudo tributario, aunque creciendo, sigue por debajo de la meta que tiene la entidad, y esto pues son factores de riesgo que hay que continuar sondeando. Y en este frente recuerden que el gobierno hace algunas semanas anunció un prefinanciamiento del año 2017, eventualmente esta caja del año 2017 le da algo de holgura ante estas necesidades de corto plazo. Con relación también a otras posturas en el mercado colombiano, ANIF anunció una reducción en su pronóstico de crecimiento del 2,5 al 2.2% y considera que están dadas las condiciones para que el Banco de la República realice una pausa en esos ajustes de política monetaria. Por otro lado, de una expectativa de inflación de cierre de año máxima del 6,5%. Recuerden que en GSC hemos reducido ese pronóstico del 6,35 al 6%. Recordamos también que en el frente de crecimiento el Banco de la República hace cerca de 2 meses redujo ese pronóstico del 2,5 al 2,3 y el gobierno la semana pasada lo redujo del 3 al 2,5%. En GSC tenemos un pronóstico de crecimiento de este año del 2% y de inflación del 6%. En el lado corporativo, dos anuncios interesantes. Hoy se realizará la emisión de bonos ISAGEN por 300.000 millones de pesos. Recuerden que tienen calificación interna de AAA. Los recursos serán destinados en un 66% a sustitución de pasivos y el restante capital de trabajo. Serán 2 emisiones que están puestas a consideración el día de hoy, una en tasa fija a 7 años y una en inflación a 12 años. Para tasa fija tiene una tasa máxima posible de corte del 8.8 y para IPC máxima, un margen máximo de 4.1. De acuerdo a nuestros cálculos, las tasas podrían ser del 8.60 para los tasa fija 7 años y el margen para los IPC de 3.90. Cortes por debajo del 8.40 o del margen del 3.80 en nuestro concepto no tienen valor, pues en el mercado hay otras alternativas más rentables. Y continuando con este tema de Pacific Exploration and Production Corporation, la firma anunció que espera para la primera semana de octubre estar ya cerrando todo este proceso de reestructuración. Recuerden que esos accionistas que estaban antes de este proceso de reestructuración tendrán solo una participación simbólica en la nueva compañía. Entrando en el frente latinoamericano, tenemos a México, en el que la compañía Cemex continúa en ese proceso de desinversión. Anunció que una de sus subsidiarias en Estados Unidos firmó un acuerdo ya definitivo de venta de una planta y una terminal, con lo que generaría ingresos cercanos a los 400 millones de dólares. Recuerden que Cemex en los últimos años ha venido implementando una exitosa estrategia de desapalancamiento. Y en el frente ya del gobierno se está mencionando con preocupación los recortes de gasto que tienen que realizarse nuevamente para el año 2017 si quieren obtener un presupuesto más balanceado. Hace poco, las firmas calificadoras Moody's y Standard & Poor's asignaron perspectiva negativa para México. Recuerden que Colombia, en 2 calificadoras, también tenemos esa misma observación. Y pues el próximo año será sin duda determinante para evaluar si puede mantener sus niveles actuales de rating. Con relación a América Latina también, en Brasil se conoció pues ya la venta formal de activos que tiene Petrobras en Argentina, en un proceso que está buscando alcanzar o recaudar cerca de 15 billones de dólares en desinversiones en este año para continuar reduciendo ese abultado endeudamiento de esta compañía que es más de 125 billones de dólares. Obviamente estas ventas que está realizando en Argentina redujo en cerca de unos 17.000 barriles día la producción de Petrobras. En Estados Unidos, 3 miembros de la Reserva Federal realizaron declaraciones el día de ayer. Con relación a esto, pues tal vez la que generaba más atención era la de Brainard, quien es pues miembro de la Junta Directiva así de la Reserva Federal. Y el interés que tenía el mercado era conocer si ella mantenía esa postura expansiva desde el punto de vista de política monetaria, y así fue
como sucedió, a mediodía estaba realizando declaraciones el día de ayer y estaba confirmando esa preocupación acerca de tal vez reaccionar demasiado pronto a el logro de los objetivos en empleo y en inflación, y prefiere pues mantener la cautela, no hacer ajustes en la próxima reunión. Esto sirvió para que los mercados se recuperaran el día de ayer con más fuerza luego de sus declaraciones. El presidente de la Reserva de Minneapolis también habló, Neel Kashkari, y reiteró que él sería paciente también en el momento de recomendar un incremento de tasa. No ve urgencia en este momento para hacerlo, alineándose con la postura de Brainard. Solamente el presidente o el gobernador de la Reserva de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmó que estaría inclinado hacia hacer un incremento de tasa de interés. Entonces acá continuamos confirmando esa división al interior de la Reserva Federal. Seguramente en esta ocasión no solamente será Esther George la que va a proponer un incremento de tasa de interés, habrá más miembros de la entidad. Como mencionábamos ayer también, probablemente al interior de la Reserva Federal puede que haya una probabilidad 50-50 hacer el ajuste. El mercado, con las declaraciones de Brainard y de Kashkari, reforzó su postura de que en septiembre no habrá incremento. Con relación a Europa, interesante observar la dinámica de inflación en el Reino Unido. Dato de 0.6% de inflación en el mes de agosto frente a un 0.7%. Recuerden que ese debilitamiento de la libra esterlina posterior a el resultado del referendo del 23 de junio pues generaba expectativas de inflación de corto plazo. Así lo ha sido, pero un poco por debajo de lo que el mercado estaba descontando. También se está analizando en Europa por parte del Banco Central Europeo la necesidad de crear objetivos en los indicadores de calidad de cartera de las diferentes entidades financieras, y esto básicamente para trazar unas metas de capital en caso de que haya incumplimiento frente a esos objetivos. Vamos a hacer seguimiento con relación a esta nueva iniciativa que se está analizando al interior de esta entidad, teniendo en cuenta pues las dificultades que tienen las entidades italianas en este frente. Y en Asia, importantes datos positivos. China continúa confirmando que en el corto plazo está registrando una mejora con un crecimiento industrial del 6.3% que estuvo o que es básicamente el más alto de los últimos 5 meses. En este frente se han visto beneficiados por los anuncios de cierre del año 2015, donde pues el gobierno estaba interesado en reducir los excesos de capacidad en sectores básicos como carbón y acero, y pues en el mes de agosto específicamente este sector de acero registró altas utilidades e incluso en vez de reducir la producción lo que hizo fue aprovechar la coyuntura para aumentarla. Entonces esto sirvió para que la producción industrial china aumentara, y también el consumo de los hogares registró un crecimiento más allá de lo que se había calculado previamente. El mercado esperaba un crecimiento del 10.2% frente al mismo mes del año anterior, y la verdad lo que ocurrió fue un crecimiento del 10.6%. Es decir, que hoy China está registrando datos positivos, y esto pues en teoría estaría sirviendo para mejorar las expectativas sobre la economía, pero reduce al mismo tiempo las expectativas o la necesidad de un pronto estímulo monetario adicional. Entonces, aquí ustedes están viendo los indicadores que estamos viendo para esta semana. En Estados Unidos, recordemos que lo más importante tiene que ver con las cifras de inflación, una vez que pues entramos en ese limbo de una semana en que los miembros de la Reserva Federal no van a realizar pronunciamientos previa a su reunión del 20 y 21 de septiembre. Como mencionábamos también, la inflación en Reino Unido pues un poco por debajo de lo esperado, pero en términos generales mostrando que sí hay impacto por el debilitamiento de la libra esterlina. Y en Brasil, una cifra que pues parece no muy positiva: contracción de las ventas minoristas del 5.3%, cuando el mercado esperaba que solo fuera en términos anualizados del 5.1%, pero si uno observara, y no lo estamos presentando acá, la tendencia de los últimos 6 o 7 meses en este frente, se confirma que la contracción de la industria en Brasil se está moderando. Con relación a los indicadores de renta variable, ayer estábamos abriendo y habíamos hecho una advertencia de ser muy cautelosos, pues los desplomes de Europa y de mercados asiáticos habían sido muy fuertes, siguiendo a lo que había ocurrido en Estados Unidos el día viernes, pero ya con las declaraciones de Brainard el día de ayer a mediodía y los datos positivos hoy en China de la producción industrial y de las ventas del comercio, pues básicamente lo que tenemos es una reversión en esa dinámica. En Europa solo tenemos descensos en lo que se conoce como la periferia, pero la parte núcleo tiene una dinámica relativamente saludable. Las valorizaciones hoy no son muy fuertes, pero sí han mantenido los niveles de negociación del cierre del día de ayer, que fueron muy
positivos. Y desde el lado corporativo simplemente destacar que las ventas o las preórdenes de los iPhone 7 están superando las expectativas. Son 4 veces las preórdenes que se registraron los primeros 4 días de lanzamiento del iPhone 6. Es decir que muy diferente a lo que viene sucediendo con Samsung, que durante el fin de semana anunciaba pues ya la suspensión de las ventas de Samsung Note 7 y sin duda pues esa imagen corporativa de Samsung va a ser difícil de levantar en el corto plazo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Como podemos observar, el mercado estaba presentando algo de tendencia, o no de tendencia, sino de comportamiento mixto. Lo más interesante esta mañana era observar cómo algunos datos presentados en China estaban dándole algo de respiro al mercado accionario después de esa fuerte caída presentada en la jornada anterior. Lo más interesante es ver cómo incluso después de darse a conocer esta última noticia, que es muy favorable para Apple, que está vendiendo 4 veces más que las órdenes anteriores de su iPhone 6, el nuevo iPhone 7. Esta información está reportada por el CEO de T-Mobile hace unos minutos. Ni siquiera con esta buena noticia el mercado accionario puede o ha podido repuntar. Por esta razón continuamos con un pensamiento en que el mercado debería seguir continuando presentando esta corrección que ha venido indicando nuestro indicador desde a mediados de agosto. Y como ustedes pueden observar, el índice Standard & Poor's debería mantenerse o presentar algo de resistencia sobre la zona 2150-2160 puntos. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos cómo este mantiene su retroceso del nivel técnico de los 1400 puntos. Cada vez más se está alejando de este nivel que creíamos como consolidación. Sin embargo, mantiene una tendencia positiva, pero esperamos que siga su negociación dentro de estos dos niveles técnicos entre los 1322 y los 1410 puntos en las próximas sesiones. Como vemos por medio del indicador, mantiene una tendencia estructural positiva. Sin embargo, como les repito, se debe tener cautela sobre el índice en las próximas sesiones. La acción con el desempeño más favorable fue con Concreto, con una variación positiva de 1,36%. La misma se mantiene con una tendencia bajista, sin embargo está siendo negociada cerca a uno de los niveles de referencia o posible stop loss y mantiene una tendencia estructural negativa, con lo tanto se debe mantener, digamos que cautela frente a la acción. La acción con el desempeño más negativo fue Bogotá, con un retroceso de 2,45%. La misma tuvo un retroceso importante luego de presentar una explosión de volatilidad en las jornadas anteriores. Con lo tanto, se mantiene la tendencia positiva y también vemos como una señal de posible entrada dentro de la misma acción por encima de los 62.000 pesos. ¿Sí? Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas y petróleo, importante destacar que el dólar continúa por tercera jornada consecutiva repuntando frente a las principales monedas y esta mañana también contra las monedas emergentes que retroceden en línea con el comportamiento del precio del crudo, del cual hablaré más adelante. Esa misma línea de ideas, pues el tipo de cambio peso colombiano contra dólar debería continuar su tendencia alcista, en línea con la expectativa presentada por nuestros indicadores, y lo más interesante aquí es ver cómo la zona de 2.920 ahora es la zona de riesgo y el tipo de cambio, como lo manifestamos desde el día de ayer, debería buscar el rango de 2.950 a 3.000 pesos colombianos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, importante destacar esa noticia o ese nuevo cálculo que realiza la Agencia Internacional de Energía, donde mencionan un reporte presentado esta mañana que la baja demanda de crudo a nivel global y el crecimiento continuo de los inventarios de crudo en Estados Unidos podrían llevar a un exceso de oferta por lo menos para el primer semestre del año 2017, algo que está generando presiones bajistas en el precio del crudo esta mañana. Les recuerdo que mañana miércoles se dará a conocer el dato
de variación de inventario de crudo en Estados Unidos, por el cual esperamos por ahora un leve aumento cercano a 1 millón de barriles. Bueno, y el frente de renta fija, hoy tenemos algo de corrección. Recuerden que ayer veníamos acumulando pérdidas por varias jornadas. Sin embargo, pues esas declaraciones de la miembro de la Reserva Federal, Brainard, tranquilizó y generó algo de corrección. Los tesoros en Estados Unidos habían registrado presiones importantes, estaba alcanzando niveles cercanos al 1.70, pero ayer alcanzó a reversarlo para cerrar cercano al 1.66. Hoy pues tenemos simplemente un empinamiento de la curva de rendimiento en Estados Unidos, básicamente porque el descenso que se presentó en la parte corta fue más fuerte que el de la parte larga. Entonces, interesante ver aquí cómo viene reasignándose todas esas expectativas de incremento de las tasas de la Fed. El mercado hoy solo tiene una probabilidad cercana al 22%. Ayer, en algún momento posterior a las declaraciones de Brainard, alcanzó solo una probabilidad del 15% de incremento en la reunión de septiembre. Sin embargo, nuestra advertencia es que las declaraciones de los miembros de la Fed parecen no ser tan claras como lo cree el mercado, están casi un 50-50, y aunque nosotros consideramos que efectivamente la decisión es de dar espera, creemos que la discusión no va a ser tan sencilla como el mercado ha venido descontando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, vimos cómo los TES del 2024 cerraron ayer al 6.96, como bien lo dice Daniel, el mercado muy atento a las declaraciones de los distintos funcionarios de la Fed. Igual seguimos creyendo que finalizando esta semana, después de la próxima, va a seguir existiendo un pánico generalizado en el mercado, por lo cual creemos que muy probablemente vamos a cambiar nuestra visión de neutral a negativa. Todavía estamos esperando que se conformen 2 o 3 velas más, pero sí creemos que los TES en estas tasas no tienen todavía valor. Recordar que es importante que mañana viene una subasta de TES tasa fija por 550.000 millones de pesos, vencimientos del 2022, 2026 y 2030. Aparte, importante, el día de ayer, inversionistas extranjeros hicieron ventas importantes en los papeles con vencimiento en julio del 24. Hace más o menos un mes no veíamos una liquidación importante de los inversionistas extranjeros, por lo cual ayer les dijimos que muy probablemente en esa zona del 7.703 iban a salir a cerrar cortos y a tomar posiciones largas especulativas. Hoy creemos importante la zona, ojalá llegar al 6.93 para empezar a hacer posiciones cortas. Creemos que igual, como bien lo dijo Agustín, muy probablemente la tendencia del Standard & Poor's y de los activos de riesgos ha cambiado. La tranquilidad que había en el mercado en los últimos 2 meses se ha evaporado en una semana, por lo cual es importante que no caigamos en pensar que ya en estas devueltas es importante comprar porque ya se calmó todo, no, sino que seguimos pensando que la mala posición que tiene el mercado, porque el mercado quedó excesivamente largo después del dato de inflación por debajo del 7%, igual va a generar oferta permanente, por lo cual no descartamos ir a visitar el 7.33,